pensar que solamente el estudiante, sin importar la edad que tenga, aprende en el aula, es una ilusión, es un error aparte, porque desvincula las otras partes de su ser. Porque al final la educación, si bien es cierto, está generada por contenidos, por la memoria, cosa de la que también tenemos que hablar en otro momento porque es bastante exagerada en algunos puntos, y generalmente se da por la utilidad. Un estudiante retiene un conocimiento, retiene un concepto cuando lo considera útil, cuando lo aplica, o por lo menos cuando lo identifica en su vida. Comprenderá, por ejemplo, la utilidad de las matemáticas cuando entienda un niño cuántos goles le hicieron en un partido o cuál es la diferencia de gol que habrá en la tabla. Entonces, ese tipo de enlaces de la teoría y de la práctica con la realidad facilitan mucho el aprendizaje y la retención del conocimiento. Claro, y si hay varios espacios donde se educa, hablamos de familia, hablamos de la casa, los lugares donde se entretiene, ya sea físicamente, virtual, el deporte, los juegos, el colegio, por supuesto. Entonces, por definición, aparecen varios actores. El primer actor, por supuesto, es el niño, o no tan niño, que está educándose, que está con la... Y aquí viene la primera cosa, con la obligación, con el deseo, con la mezcla compartida de ambas, de adquirir conocimientos. Él entenderá y retendrá esos conceptos de acuerdo a las necesidades que tenga o a las obligaciones que le impondrá una currícula. Él es el centro. ¿Y por qué digo que es el centro? Porque es él el que como individuo en sí puede desarrollar esos conocimientos, resolver problemas en el futuro gracias a las cosas que ha aprendido. Ahora, esto es interesante porque esto nos debe replantear la figura que tenemos del estudiante como un objeto. El estudiante no es un objeto. Es difícil, sobre todo en la educación pública muy numerosa, es la verdad, entender la idea de una educación muy personalizada, dedicarle mucho tiempo a las preguntas o darle mucha atención a un estudiante es complicado. No es sencillo por razones de tiempo, por el tema mismo del número y demás. Pero aún en esas circunstancias es bueno entender que el estudiante no es el cuadrito de Excel o de la lista larga o el engranaje del sistema o el hijo del que paga la pensión. No, es algo más, es un ser con individualidad propia y en ese sentido tiene por supuesto mucho que mucho espacio donde va a poder explotar su potencial.